también es parte de la red de amigas y amigas del Río Pirro. Bueno, esto es como un intercambio que tuvimos con una niña durante una de las actividades, porque antes la red se llamaba la Red de Amigos del Pirro, ¿verdad? Porque es más cortita, pero cuando yo ingreso a la coordinación y hacemos como algunos ajustes y incluimos amigas, ¿verdad? Y entonces la niña hace esta pregunta, ¿por qué son no solo amigos, ¿verdad? Sino que ahora se llama amigas y amigos. Y entonces yo le doy esta respuesta, ¿verdad? Porque lo comunitario tiene diferentes caras y muchas somos mujeres, así que nos hace importante nombrarnos. La red de amigas y amigos del Pirro es un espacio genuino donde el corazón es el que habla y nos une. Cuando terminemos la jornada repasaremos qué nos pasó, ¿verdad? Porque siempre tratábamos de hacer durante las actividades un chequeo de expectativas y después valorar si esas expectativas se alcanzaron o no y si algo se resignificó o qué pasó en ese espacio. Bueno, la red nace en 2017 en el marco de la Una por la Madre Tierra, en donde las comunidades que están alrededor del río Pirro, ¿verdad? Que es este río que atraviesa la universidad, que es una microcuenca chiquitita, chiquita en comparación, bueno, ahí las personas geógrafas me van a alinear, yo soy arquitecta, he trabajado bastante con personas geógrafas, pero bueno, aún así tengo licencia de arquitecta, entonces digo cosas así. Es una microcuenca y surge de esta necesidad y de este reconocimiento de las personas y la propia universidad de hacer un ejercicio consciente por restaurar el río y por darle no la espalda como se ha hecho en el desarrollo urbano histórico del país, sino incorporarla de forma tal que dinamice las propias dinámicas universitarias. Pese que es una cuenca pequeña, por encontrarse una microcuenca, por encontrarse en un entorno urbano, atraviesa 3 cantones, Heredia, San Pablo y San Rafael, y esto es una complicación interesante desde el abordaje porque en temas políticos cada municipio tiene su orientación, tiene sus prioridades y eso sobre todo habilita, ¿verdad?, para que encontremos espacios de diálogo y articulación. Bueno, el Pirro ha sido muy estudiado, sobre todo por 2 compañeros, bueno, varias personas en la universidad, pero principalmente por Maylin Romero y Tania Bermúdez, que una es académica de ciencias geográficas y la otra de ciencias biológicas, y ellas tienen un histórico de data sobre el Pirro, que es valiosísimo porque se han hecho abordajes desde controlar taludes, tipos de especies que se pueden cultivar, incluso intervenciones artísticas de cómo es que la afectación, ¿verdad?, de la vida del río impacta, y esto fue en colaboración con la Escuela de Danza. Es decir, ha sido un trabajo, ha sido un río muy estudiado y desde miradas, sensibilidades y abordajes muy distintos. Pero bueno, dentro de las mediciones que se habían hecho, ¿verdad?, en algunos sectores está muy elevado y medio elevado, ¿verdad? Lo que dice es que es un río que necesita una atención, ¿verdad? No se puede ignorar, y sobre todo por la presión urbana que se genera en términos de residuos residenciales, industriales, de construcción, incluso médicos. Entonces genera ahí como una dinámica que nos permite avanzar hacia una discusión más consciente del recurso hídrico desde la mirada del río, ¿verdad? O sea, como un sujeto de derecho, que era algo muy interesante que abordaba antes Marcelo. Esta red, ¿cómo se constituyó?, ¿verdad? Tiene ejes esenciales y lo más importante es que son espacios respetuosos, no solamente de las personas que participan, sino del contexto en el que vamos a trabajar, donde siempre vamos a encontrar personas diversas, ¿verdad? Cada una de nosotras lleva su vida, sus experiencias, sus expectativas, y en torno como a esto construimos un lenguaje común y empezamos ahí a trabajar con una mediación, ¿verdad? Y cómo estos conocimientos científicos dejan de ser como en un lenguaje desconocido y logramos como interiorizarlo mejor.
Entonces, estos son como los ejes: el conocimiento científico, en donde tomamos herramientas de ciencia ciudadana, mediación científica, divulgación de la ciencia, y utilizamos a través de las herramientas lúdicas, ¿verdad?, que nos permiten introducir estos conceptos con mucha mayor fluidez, y las personas las reciben con disfrute, ¿verdad? Y eso entonces nos posibilita que la ciencia nos otorgue espacios de encuentro mucho más ricos. Y siempre compartimos comida, porque la comida siempre nos une, ¿verdad? Nos encanta comer, y siempre que compartimos nos hace sentir muy bien. Teníamos formatos de participación de que algunas veces las personas llevaban, nosotras teníamos bases como frutas, jugos, y alguien llevaba un pancito o alguien llevaba otras frutas, ¿verdad? Porque este ejercicio de todas sumamos y todas podemos hacer transformaciones así sean pequeñas, es como una dinámica que contribuyó mucho al fortalecimiento de la red. Entonces vamos a presentarles algunas de las cuestiones que logramos, ¿verdad? Algunas de las actividades. Este es el Picnic en el Río, que es una iniciativa nacional para sensibilizar, ¿verdad?, discutir, empezar a conversar de qué es lo que pasa con nuestros ríos urbanos, en realidad qué pasa con los ríos en los territorios que habitamos. Y bueno, entonces podríamos decir que se logró en este espacio, ¿verdad? Al confluir personas de diferentes edades, procedencias, nos permite compartir en la diversidad, y esto siempre es muy positivo porque nos permite reconocernos, no al otro como a la otra persona, como alguien raro, ¿verdad?, sino como alguien con quien yo compartí, alguien quien trajo su perro también, ¿verdad? Entonces aquí nos permitía reconocernos, ¿verdad?, desde la diferencia, pero como un espacio de encuentro. Luego, en ese reconocimiento, los temas que nos interesaban, se despierta el interés del colectivo y se acerca a la academia para vernos menos desde los que ganan millones, sino las personas que investigan y realmente nos comprometemos con la mejora en la calidad de vida. Nos permite también crear un mapa de las personas que trabajan temas complementarios. En este ejemplo de la fotografía, la que viste de rojo, es la doctora Ana Jiménez Rocha, y aquí estábamos hablando sobre los parásitos y cómo, a partir de una investigación que se había hecho en los parques de Heredia, cuáles, las caquitas de los perros y gatos, cuáles parásitos tenían y cuáles representaban un riesgo para la vida, ¿verdad? Entonces esto nos abrió los ojos, porque ya no es solamente la molestia de la caquita del perro ahí en la acera, ¿verdad?, sino es el riesgo que tiene para la salud de la persona que vive en la casa al lado, o de mí cuando voy pasando con mi bebé, ¿verdad? Entonces esto permite discusiones interesantes y también vincular acciones, por ejemplo, con el Comité Cantonal de Deportes, que se hicieron rótulos, ¿verdad?, rotulación de recoja las caquitas porque los parásitos representan un riesgo para la salud. Y así, ¿verdad?, otras muchas acciones que desarrollamos. Esta fotografía superior izquierda es un laboratorio vivo, es un taller de identificación de aves en el bosque de la hoja. Y les decía que esto es como ligar un montón poner en sintonía un montón de instituciones, personas, porque esto fue el espacio, la central nos la donó la municipalidad, los equipos, la escuela de biología, ¿verdad? Y así muchas otras formas de vincular a otras personas o instancias. Esta jornada de limpieza la hicimos ahí en la sección del Pirro, que está por seguridad, por donde está la bodega de Una Aventura, y esta es una jornada de reforestación en un plantel de la municipalidad. También trabajamos en modalidad virtual porque la pandemia nos atravesó, y eso nos obligó a reconfigurar, porque estábamos muy acostumbradas al contacto físico, a la cercanía, y esto nos transformó por completo la forma de los abordajes. Y aquí tenemos como esos talleres, otras actividades de picnic, cine sin techo, que hicimos en el anfiteatro de estudios generales.
Y como una consideración que nos parecía siempre muy importante era ir como tratando de consolidar esos criterios de ciencia ciudadana, ¿verdad? Porque siempre decíamos, bueno, vamos a medir la calidad de agua con indicadores muy básicos porque lo que queremos es como ir creando cultura de medición en las propias personas, ¿verdad? Y en esa percepción. Y entonces creamos esos indicadores básicos y se nombraban personas en los grupos con roles específicos. Entonces, que se encargaran de hacer la medición de la turbidez del agua, por ejemplo, en compañía de una compañera de química. Y así, ¿verdad? Cada uno de los indicadores. Y se colocaba, se compartía este instrumento, que es muy sencillo porque también nos dimos cuenta que hay personas que no pueden leer con tanta facilidad, con tantos estímulos como estar ahí en el río, pero una carita feliz la podían identificar muy bien. Y si quisieran hacer como una observación puntual, pues quedaba registrado. Esto es muy interesante porque las observaciones puntuales todas eran como, hey, ¿cuándo es la próxima? Repitamos, qué bonito, ¿verdad? Porque también moviliza como la ilusión y el compromiso de una estar accionando para la recuperación del medio ambiente. Luego, estos como algunos aportes al recurso hídrico, la investigación y la extensión universitaria. El primero es que aprendemos y sea un complemento como muy sinérgico, ¿verdad? Por las metodologías que utilizamos entre el conocimiento científico, lo comunitario y la propia valía mía, de mi conocimiento, porque vivo cerca del río, porque mi abuelita me contaba historias, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos confluyen como en esa constitución de un nuevo quehacer. Luego se reconoce el aporte, ¿verdad? Y las autorías de las personas y las colaboraciones, quienes toman fotos, quienes hacen las mediciones, quién queda en comunidad organizando, cómo se organiza, ¿verdad? Y todo eso es un reconocimiento, porque algunas veces esos trabajos están invisibles, ¿verdad? Y no son validados, y en estos espacios queremos que quien haga los esfuerzos se reconozca. Es riguroso y empático, ¿verdad? No hay que perder de vista que la comunicación no tiene dedicación exclusiva a la investigación, así que se trabaja con agradecimiento y apoyando desde donde podamos, porque queríamos construir una patrulla, le llamamos así, pero finalmente no fue el nombre, comunitaria de monitoreo de paisaje acústico. Entonces hicimos capacitaciones y cómo se tenía que hacer el registro, pero también nos enseñó de que las personas no viven en eso, ¿verdad? O sea, tienen sus vidas y eso es complemento de sus vidas, y entonces también nos permite como ese reconocimiento del valor del tiempo de las otras personas. Ahora, retos de la red ahora está inactiva por cuestiones de presupuesto y de reajustes, pero seguimos colaborando con el corredor biológico interurbano Cumucuquí, que es este, y que quisiera compartirles un videito que es muy cortísimo, que dura un minutito. Se los comparto. ¿Se sigue viendo? La presentación. No. Presentación, nada más. La presentación. Vamos a ver. Ahí estamos en YouTube, sí. Sí, ya se ve. Pero no se escucha nada. ¿Estás compartiendo el audio también? Ajustes. Ay, no sé cómo habilitarlo para que se escuche.
puede ver la no, usted no me puede Ahí ver. está. Es como o presiona compartir y después ahí hay una opción debajo de todas las pestañas, así todas así, compartir también el audio de la pestaña. Es como comparta la pantalla otra vez. O que pase el link ahí en el chat. Sí, eso también puede Y funcionar. ustedes lo ponen. Ahí. Entendido. ¿Te imaginas? Una especie que se creía extinta, el corredor biológico interurbano Cubuquí o CBI Cubuquí se extiende a lo largo de 10 cantones en la provincia de Alajuela y Heredia. Gracias a la labor de actores sociales y la investigación de la Universidad Nacional, se ha identificado esta ruta que conecta una impresionante diversidad de especies, paisajes y actividades económicas, con un 66% de trama verde, distribuida en paisajes forestales, agrícolas, jardines, parques y otros, ubicados tanto en áreas periurbanas y urbanas. Está compuesto por cientos de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios. Este último grupo incluye el sapito Holtruch, declarado extinto en 2008 y reencontrado dentro de la zona del corredor. El 34% restante está compuesto de área urbana, en donde sus espacios verdes brindan beneficios ecosistémicos como la regulación y control de infiltración de agua de lluvia, regulación de temperatura y captura de dióxido de carbono. La mejora del territorio que compone el CBI Cubuquí. ¿Se dejó de compartir? ¿Pronto? No te escuché, perdón. Que dejó de compartir esto porque vi como hubo un cambio acá. ¿Está compartiendo aún? No, ya no, pero el video es muy cortito, dura 1 minuto. Aún así, solo como para asegurar que agarramos todo, como que agarran todos las personas en casa. Y ahí. Debe seguir siendo impulsada por la concientización ante los retos globales, ya que representa un potencial para proyectos asociados a la bioeconomía, como el desarrollo de ciudades verdes, la bioremediación y soluciones basadas en la naturaleza. Ser parte de esta iniciativa es ser parte de la segunda estrategia de conservación más importante de Costa Rica, UNITE. Ay, muchas gracias por compartirlo. Bueno, ya para terminar, nada más voy a terminar de compartirles la presentación. Bueno, esa es como la forma en que se mantiene activo la red del PIRRO, ¿verdad? Se vinculó al corredor biológico interurbano Cubuquí y es el corredor urbano, ¿verdad? Biológico interurbano. Bueno, ustedes no sé si saben, pero yo tal vez les doy una pasadita muy rápida. Es una categoría de ley que se creó para proteger los espacios de corredores biológicos, ¿verdad? Es una nueva categoría. No, me refiero a varios años ya, que tiene esta característica de que es interurbano y goza como de algunas otras consideraciones, ¿verdad? Porque le permite como acceder a cierto tipo de recursos y facilidades para que se mantengan las actividades en torno a esta conectividad ecológica que favorece el corredor. Este es el objetivo de Cubuquí, ser una estrategia de conservación y manejo de naturaleza que propicie desde la gestión ambiental integral y participativa la conectividad ecológica, funcional de los bosques y la trama verde del territorio. En el video decía que es el segundo porque es de los más grandes que tiene el país.
Y este bichillo, el sapito, perdón, el sapito Holdridge, que es el que también mencionaba, que tenía que había reaparecido, ¿verdad? Entonces ese es el emblema, ¿verdad? La especie bandera del corredor. Y esta es una ilustración que en todas las actividades se comparten como stickers o afiches o parte de algún elemento vistoso que nos permita como reconocer. Como les digo, es una categoría de ley, ¿verdad? Hay una conformación de una junta que es la que se encarga de sostener las acciones y entrar en discusión con el territorio cuando se encuentra alguna consideración. Y aquí están todas las personas que participan. De la universidad está Marilyn Romero, que es la persona que les comentaba, que en conjunto con Tania Bermúdez y también Ronnie Villalobos han sido unas personas como que tienen muchísima trayectoria en torno a la investigación del virus. Y bueno, eso era lo que les quería compartir y ahí están nuestros contactos por si por alguna razón quisieran vincularse a actividades o conocer un poco más. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a Ana Yudel. Estuvo muy bonita su presentación. Ahora seguimos con la diputada, la candidata a diputada, que esperemos que llegue a ser diputada y se lleve algo de aquí. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto ver a Ana Yudel. En algún momento ya había conversado con ella. Yo creo que así es que me veo como parte de la bandera, ¿verdad? Un poquito. Había conversado con ella porque es muy municipalista, ¿verdad? Y habíamos pasado una situación ahí con el bebé y bueno, las mujeres que estamos en política también vivimos de discriminación, ¿verdad? Y la verdad es que me da mucho gusto verla, espero que su bebé esté bien ahí que lo mencionaste. Bueno, muchas gracias a ustedes por generar estos espacios, creo que son muy ricos y nosotros venimos a aprender también de ustedes. Evidentemente pues esta no es nuestro fuerte, ¿verdad? Entonces a mí me encanta pues enriquecerme de esta sabiduría de ustedes. Efectivamente, bueno, tal vez si podemos compartir mi presentación. Bueno, decirles que aquí hace muchísimo frío, así que si ven temblando, no es que les voy a caroquear porque los asusto más bien. Bueno, tal vez pasamos. Nosotros crecimos creyendo que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Eso nos decían los profesores y los maestros en la escuela, pero bueno, existe la Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible desde 1972, ¿verdad? Que ya pues muchos de los que estamos aquí ya habíamos pasado por la escuela y el colegio posterior a eso, en donde indican que el agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Así también lo indica la Cumbre Mundial sobre la Supervivencia, Protección y el Desarrollo del Niño en New York y demás declaraciones, ¿verdad? La ONU también lo indica. Entonces yo creo que nosotros crecimos con esa idea de que podemos lavar los trastos y dejar el tubo abierto, de que podemos lavarnos los dientes y podemos dejar el tubo abierto. Error. Es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar, agradeciendo por supuesto que la sociedad civil en estas redes de las que mencionaban Ayudel existen, y además que tienen el apoyo académico, eso es importantísimo, pero creo que nos falta voluntad política en ese aspecto. Efectivamente tenemos una ley que es sumamente vieja, que sí, el mundo es cambiante, ¿verdad? Constantemente estamos en cambio y sí hay que reforzar esa protección y generar un equilibrio. Pasamos por los chiquillos. Desde la Asamblea Legislativa, que es el lugar donde yo trabajo, tengo ya más de 12 años de trabajar en la Asamblea Legislativa y gracias a Dios
me ha correspondido trabajar con ingenieros egresados de la Universidad Nacional, don William Alvarado y Horacio Alvarado. Entonces tienen una especial sensibilidad por este tema del agua, pero además que yo trabajo con la diputada María Marta Carballo, me enorgullece decir que se han presentado también reformas, incluida a esta ley que es un poquito viejita. Este expediente 25.175, denominado Reforma a la Ley de Aguas y a la Ley Constitutiva de la IA para garantizar el acceso universal al agua potable, porque si bien es cierto que está como derecho fundamental por Constitución, ¿verdad? Lo cierto es que no es tan potable en algunos casos, y yo lo he vivido en carne propia y más adelante lo vamos a ver. Lo que indica es que para efectos de solicitud de agua potable no se podrá exigir ni será necesario presentar el título de propiedad, se prohíbe la hipoteca real sobre bienes inmuebles y por incumplimiento en el pago de servicios. O sea, que necesitamos garantizar de manera efectiva que todas las personas de nuestro país van a tener el acceso al agua. No puede ser posible que en este momento, por ejemplo en la zona de Sacramento, hayan personas que han sido heredadas con tierras, ¿verdad?, de su familia y tengan una incertidumbre jurídica, ¿verdad? Al día de hoy eso sucede. Entonces no tienen o disponibilidad de agua y demás, y entonces también uno tiene que generar ese equilibrio, ¿verdad? Si estamos hablando en temas de términos de derechos humanos, agua es igual a salud en nuestro país. ¿Qué es lo que se trata con estos proyectos de ley? Obligar al Estado a adoptar medidas, eso es básicamente. El reconocimiento del derecho, el bien del dominio público, la prioridad de uso, como les digo, el derecho a la salud depende 100% del agua. Un día de estos conversando ahí en casa, decíamos, se puede ir la luz, uno se incomoda un ratillo, pero se va el agua y eso es un problema, ¿verdad? Y ahí es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos nosotros de todo el día tener el acceso al agua. En el caso nuestro, bueno, mi abuelita es de Puriscal y yo creo que hasta hace 5 años ella tuvo acceso al agua potable. Hasta hace 5 años. O sea, yo no sé qué montón de bichos debemos de tener nosotros en la panza al día de hoy, ¿verdad? Porque se necesitaba solventar la situación, pasa una quebrada cerca, entonces se jala un tubo desde la quebrada y ese es el agua que nosotros tomábamos. Entonces, uno, si se pone a echar el caso para atrás, ahora viendo un poco las exposiciones de don Esteban, yo decía, bueno, tal vez mis problemas de colitis no sean solo de estrés, sino también de lo que uno consume, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. La gestión sostenible, la actualización legislativa, como les decía, vivimos en un mundo muy cambiante y sí, aunque es una ley que protege muchísimo, pues lo cierto es que también tenemos que generar un equilibrio. Hay proyectos urbanísticos y demás, entonces eso creo que quedó como al descubierto. Se han hecho leyes sobre leyes sobre leyes y eso es algo en que también se tiene que trabajar. Y por supuesto la participación ciudadana, que es importantísima. ¿Me faltas, por favor? La cobertura nacional, bueno, este es un dato del 2018, don Esteban lo trajo un poco más actualizado, dice que Costa Rica cuenta con una cobertura promedio del 95.2% en agua potable. Sin embargo, las brechas entre zonas rurales y urbanas persisten, ya lo mencionó también don Esteban, afectando comunidades con infraestructura obsoleta. Mientras en Heredia la cobertura es un poco más alta que en el resto del país, de potabilidad, las fuentes enfrentan contaminación por sedimentos y urbanización en zonas de recarga, como en Barba, Santa Bárbara de Heredia, que es mi cantón, tal vez pasamos. Esas son imágenes, yo me he dado la tarea de ir también, o sea, hablar es muy bonito desde la mesa nada más, pero lo cierto es que uno tiene que ir, y yo creo que las luchas se dan en la calle, en este caso en los ríos, en las nacientes y demás, ¿verdad? Esto es Santa Bárbara de Heredia, es un acueducto municipal muy querido por la comunidad, porque si los abuelos de nosotros no se hubieran organizado, en ese momento yo creo que no habría agua, ¿verdad?
y ahí es algo en lo que pues Acueductos y Alcantarillados como ente rector también ha permitido que haya otras asociaciones como las asadas y las municipalidades, pero que vienen a solventar un poco esta situación. Sin embargo, yo creo que en algunos casos algunos jerarcas han olvidado que se tiene que capacitar a la gente, ¿verdad? Y se ocupa el recurso económico, como bien lo decían de la hora. Todo esto muy bonito, muy holístico, pero sin plata no se puede llegar a la gente. Y se tienen que hacer campañas de concientización muy fuertes. Pasamos, chicos. Solo el 15% de la población dispone de saneamiento seguro, y aquí yo quiero hacer énfasis a algo. Ahora decía don Esteban, en San Isidro es un 3% el faltante, pero 3% significan familias, personas que todos los días están sin agua. Un estudio que se había hecho para presentar este proyecto de ley indica que al día 15 familias no tienen acceso al agua potable. Entonces, creo que tenemos que dejar de ver las cosas solo como un porcentaje y entender lo que hay detrás, que somos personas, que hay adultos mayores, que hay niños, ¿verdad? Y todavía uno puede quedarse ahí un ratillo sin agua, pero hay adultos mayores que se tienen, o sea, ellos requieren, ¿verdad?, de tener este acceso. Y la contaminación de fuentes y la limitada cobertura de alcantarillado son los principales desafíos para la calidad del agua. Como lo veíamos en la filmina anterior, hay mucha basura, no se cuida, y no todas las comunidades tienen esa capacidad de conciencia para hacer estas redadas, en el buen sentido de la palabra, de ir a hacer estas limpiezas y demás. Falta también involucrar al empresariado, ¿verdad?, un poco más, una responsabilidad social y ambiental. Tiene que existir un equilibrio. ¿Cómo nacen las asadas? Bueno, las asadas nacen por la necesidad que tienen algunas comunidades de tener agua. Y al día de hoy son de las que mejores funcionan con poquísimos recursos. ¿Qué pasa cuando se quiere crear una asada? Bueno, que existe la necesidad, pero entonces cuando un grupo de personas se pone a ver, es que necesitamos un local, es requisito, es que tiene que haber plata para pagar un administrador, y es que también tiene plata para la auditoría y para que vayan a hacer los estudios, que en eso la Universidad Nacional pues apoya muchísimo, pero entonces son muchísimas trabas, ¿verdad? Y entonces eso viene a generar pues estos desafíos, porque encarece muchísimo que aún teniendo la voluntad pues no se puedan realizar. Ahí nosotros tenemos una anécdota en Guanacaste. Tenemos un pedacito ahí de tierra, pero queda muy en alto, ¿verdad? Entonces esa gente, nosotros pues gracias a Dios o sea, vivimos aquí en Heredia, entonces no vamos todo el tiempo, pero nosotros jalábamos el agua. O sea, teníamos que ir con una carreta y con unos estañones de agua, y así puro Tarzán y Jane, nos bañábamos ahí y nada más limpié, ¿verdad? Entonces, esta necesidad de la gente que sí vive ahí, lo que hace es que se organicen ellos como comunidad y entonces generen una asada y empiezan estas trabas en la tramitología, ¿verdad? Nosotros, para poder poner ahí, bueno, el medidor lo ponen abajo y tenemos que pegar tubos para arriba, y de mi esposo ahí macheteando y con el pico y la pala y esto, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿verdad? Uno que tiene la energía y que se cree que nada le va a pasar, pero lo cierto es que hay muchísimas comunidades que son mucho más vulnerables, que requieren de este acceso. Entonces es algo en lo que pues como políticos se tiene que trabajar. Esto no es chocolate, parece, es realidad. Esto es Santa Bárbara de Heredia. Hay otra, pero no se las puse porque a nosotros nos han salido cangrejillos del tubo, lombrices, quedan ahí en el lavatorio. Eso no puede pasar. Hablando de derechos humanos, ¿verdad? Esto es un claro ejemplo de las realidades que también pasan, que tal vez a los jerarcas no les están llegando.
Las denuncias de la sociedad civil son importantísimas y por eso yo siempre digo que bueno, las luchas hay que darlas con la gente, porque de nada sirve estar muy cómodo en una oficina en San José, ¿verdad? Estas son realidades. Actores y gobernanza, bueno, creo que el AIA nos ha quedado pues debiendo. El AIA es una institución autónoma y con competencias particulares sin fines lucrativos y de interés público, y tienen que resolver todo lo relacionado con el agua potable y promover además. El Ministerio de Salud parece invisible, o sea, lo vemos no solo con temas de agua, sino en las instituciones públicas de las escuelas y los CENSINAVIS y demás, que tienen órdenes sanitarias y el Ministerio de Salud no ejecuta, ¿verdad? Entonces, al final, pues todo es un tema de un balance y otra vez la voluntad política. Mientras las asadas intentan resolver lo que el gobierno no ha podido, pues están descubiertas, les falta abordar temas de capacitación. Ahora además todos los proyectos tienen que ser por medio del Mideplan y del portafolio, ¿verdad? Y entonces eso pues traba también las situaciones, y las municipalidades que tienen el control territorial y permiso, en algunos casos politiquería y falta de planificación. ¿Qué pasa? Bueno, por ponerles el ejemplo, Santa Bárbara hasta hace 2 años cobraba la tarifa del agua de acuerdo al consumo, porque no había medidores, ¿verdad? Y ahora lo que pasa es que no hay disponibilidades de agua. Sin embargo, en las propiedades que son esas franjas grandes en donde construye el hijo que se casó, el nieto y todo eso, entonces están de una sola paja de agua, ¿verdad? Entonces también falta ahí fiscalización y pues que la gente levante la voz cuando estas cosas se están dando. Eso, en muchísimos casos, lo que hacen es que la familia tranquila solo paga un medidor, ¿verdad? Y el gobierno de turno se asegura tener los votos de toda esa familia. Entonces, por eso le pongo ahí que es un tema de politiquería también. Pasamos. Retos técnicos en Heredia: la infraestructura envejecida y las fugas constantes, contaminación de fuentes subterráneas, falta de mantenimiento preventivo, carencia de tratamiento integral de aguas residuales, la baja participación comunal en la gestión hídrica y la poca educación ambiental, y que hay 0 inversión. Sobre las buenas prácticas y las recomendaciones. Fondo de agua herediano. Bueno, esto es algo que nosotros proponemos. Ya hemos intentado hacerlo en las 2 legislaturas, en esta y en la anterior, perdón. ¿Esto qué indica? Es un poquito de todo, ¿verdad? Un canon que al día de hoy la Municipalidad de Belén lo maneja. El monto va como desde 600 colones, por acá lo tengo, 600 colones a 1200 colones por usuario, ¿verdad? Esto mensual, de acuerdo obviamente al consumo que tenga. El piso son 600 colones, el tope son 1200 colones, siempre y cuando sea residencial. ¿Qué genera esto en Belén? Increíble, pero esto genera 115 millones de colones al año, con 600 colones o ese promedio. 115 millones de colones que ellos utilizan para el mantenimiento. Belén es rico, ¿verdad? Tiene su ojo de agua, muy conocido, y es uno de los más cuidados y preservados que se tiene. Entonces esto, hacerlo, ojalá en todo el país, pero si no por lo menos nosotros que somos representantes de la provincia de Heredia, si Dios quiere, pues impulsarlo también para el resto. Nosotros tenemos la ventaja de que la SPH, la verdad es que funciona muy bien, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí también sus juntas directivas son actores políticos, entonces no siempre se toman las decisiones técnicas que se requieren. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, comprar las propiedades que tienen la zona de recarga en montañas para conservarlas, precisamente. Se hablaba mucho de expropiar las tierras de las personas en Sacramento y demás, pero ¿en dónde los vamos a mandar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es decir, tiene que existir ese equilibrio entre el cuidado ambiental y en dónde van a vivir estas personas, ¿verdad? No los vamos a mandar para la calle tampoco. Entonces, se tiene que trabajar en esto. Lo otro es que sí tiene que haber un canon diferenciado entre lo que es zona residencial y empresarial, ¿verdad?
porque, por ejemplo, se tiene la cervecería, el Intel utiliza agua para los microchips, para realizar, para el enfriamiento y demás, entonces bueno, esa tarifa tiene que ser diferenciada, ¿verdad? No van a pagar lo mismo que pagamos de los que consumimos en la casa para lavar los trastos y lavarnos los dientes y cocinar de vez en cuando que estamos ahí. Esto aunado a un valor diferenciado de propiedades con nacientes que deberían de valer mucho más, no como hoy. Hoy estas propiedades valen menos y son las que guardan pues, nuestra riqueza natural. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente las compra, mete ganado o meten chanchos o meten tomate y entonces aplican químicos y todo eso se va para los ríos, ¿verdad? Ensuciando. Estas propiedades deberían tener un valor más alto, no bajo como lo tiene ahora, que es cómprela y meta usted lo que quiera, sabes que no puedes construir, pero de ahí meten animales y entonces los animales obviamente requieren de otros productos y eso se va a los ríos y nos están contaminando el agua de los ríos también. Vamos a ver, y en los residenciales y condominios, creemos nosotros, un poco hablando ahora vos de los tanques sépticos, que se creen pozas de agua, ya se están utilizando, pero esto debería estar dentro de la legislación. Los desarrollos urbanísticos tendrían que tener estas pozas de agua, ¿verdad? Para que de igual manera no se vaya a contaminar pues, la tierra con los nitritos y esto que mencionabas vos. Esto de los pozos de agua lo usaban las comunidades incas y aztecas, precisamente para proteger ellos las pirámides. Entonces, nosotros tenemos que aprender mucho de ellos, ¿verdad? Esto otro que les pongo abajo, eso lo utilizó o lo utiliza todavía la Municipalidad de Belén. Esto es una teoría que se genera en Harvard, se llama la teoría de la economía del comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al usuario le va a llegar con su recibo de agua un sticker con excelente consumo, buen consumo, pero puede mejorar, cuidado, estás desperdiciando el agua, o ten cuidado, estás desperdiciando mucha agua. Entonces, es vacilón porque algo tan sencillo como un sticker le dice a usted, el vecino le llega en verde, pero a mí me llegó en roja. Ah, no, yo quiero estar en verde también, o sea, porque yo estoy desperdiciando tanta agua. Entonces, eso genera esta concientización que es, pues para mí muy importante. ¿Qué otras cosas nosotros hemos conversado? Bueno, yo hice una especialidad de economía circular en Alemania y logramos generar enlaces con alcaldías de allá que vinieron a exponernos acá a nosotros sus buenas prácticas. En este momento existe la iniciativa global de bonos verdes, son más de 20.000 millones de dólares que ellos dan para países emergentes, ¿verdad? Nosotros pues podemos optar por esto precisamente para el cambio de tuberías y demás, que eso es algo en los que los gobiernos deberían de meterse, pero como Asamblea Legislativa se pueden hacer perfectamente estos enlaces también y colaborar. Y bueno, yo, digamos como para cerrar, tengo que decir que es lamentable a veces que los jerarcas de algo tan sensible, ¿verdad?, indiquen que es desproporcionado que las personas salgan a manifestarse porque no les llega el agua como pasó en Atillo. Eso no puede pasar, no podemos tener esa falta de sensibilidad. Es decir, el agua es nuestro líquido vital más preciado, no puede ser posible que en Costa Rica, sea un país que llueve 8 meses al año, pues no les llegue el agua y encima les estemos cobrando el que tengan una marcha, una manifestación. Definitivamente se necesita muchísima voluntad política, actores como ustedes, como estudiantes, como sociedad civil, como gobiernos locales, personas encargadas de las asadas, estas redes que están pues tratando de surgir, que mencionaban Ayudel, pero que también se necesita presupuesto. Pues me parece que es algo en lo que tenemos que crear esas sinergias y esos enlaces. Y bueno, decirles que de mi parte, con mucho gusto, si Dios nos da la oportunidad de llegar a la Asamblea Legislativa, pues tendrán la puerta abierta. Yo creo que pasaré más en la calle, porque yo no soy crítica como para estar en escritorio,
pero en lo que nosotros podamos colaborar, pues con muchísimo gusto. Agradecer el espacio, me parece que esto es algo que se debe de replicar en otras universidades y con otros temas también, no solo el tema del agua. Hay mucho en lo que el Estado nos está debiendo, nos ha quedado debiendo. En educación, bueno, yo creo que si hablamos de constitución también, el 8% del FES, ¿hace cuánto? ¿Verdad? No se recibe, entonces hay que levantar la voz y un agradecimiento nuevamente a ustedes. Bueno, para concluir y después de que estuvieran aquí nuestros invitados, queríamos, después de ver que ustedes trajeron tantas opiniones, tantos puntos de vista interesantes, ver qué se llevan en sí, hacer una pequeña conclusión y un resumen de lo que han aprendido de este foro que nosotros, con el profesor puso que tenía que estar relacionado a algo sobre la política, ya que se vienen las elecciones del próximo año. Nosotros pensamos en el agua. Muchos compañeros pensaron en el voto y todo eso, pero nosotros creímos que uno de los temas más importantes, además de la educación y la delincuencia, era el agua, porque en muchas ocasiones y en muchas comunidades donde nosotros solemos vivir o tenemos familiares cercanos, no llega el agua o llega muy caro comparado anteriormente. Entonces queríamos ver qué exponían ustedes sobre esos temas y cómo debería ser, cómo debería cuidarse mejor y cómo debería haber nuevas políticas. Entonces queríamos ir con una breve conclusión de todo lo que hemos aquí dialogado, a ver qué se llevan y cómo podríamos mejorar. Bueno, generando estos espacios, eso es fundamental para nosotros también conocer lo que se está haciendo a nivel de sociedad civil. Yo no tenía idea de la red, ¿verdad? Y entonces me parece que, bueno, estos espacios dan ese conocimiento y amplitud. Además, generar concientización, eso es lo primero. Recordar que el agua tan valiosa, pero es finito, o sea, se nos puede acabar si no la cuidamos. Además de eso, exigir voluntad política, independientemente de la ideología de las personas. El agua es el recurso que todos necesitamos y como dije pues anteriormente, yo sí creo y sí voy a hacer un llamado al voto, porque la abstención en nuestro país es sumamente grande, ¿verdad? Y muchos jóvenes no salen a votar porque creen que no es necesario, que no se ocupa, y lo cierto es que guste o no la política, es el mecanismo para hacer llegar a las personas a la toma de decisiones que van a incidir en los que les gusta y en los que no les gusta. Es la sombrilla que nos ampara a todo el país. Entonces, pues como conclusión, decirles que la generación de estos espacios, la voluntad política y estas redes a nivel de sociedad civil en conjunto con universidad, con la parte técnica, son importantísimos, pero se ocupa la plata también para que puedan seguir trabajando. Muchas gracias, Diana. De mi parte, bueno, he aprendido muchísimo de ambos, ha sido un gusto estar acá. Y este diálogo como que me ha llevado a pensar cosas más estructurales, realmente, respecto a la condición, digamos, del diálogo en Costa Rica y de la institucionalidad, porque sabemos que hay una crisis de diálogo y también de representatividad, ¿verdad? Y menciono esto porque veo que acueductos y alcantarillados, desde mis estudios comparativos con otros países de América Latina, tiene fortalezas y ha hecho un buen trabajo, pero ciertamente hay problemáticas que se reflejan en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestra visión también de lo que es el país, y pensaba en los mecanismos para solucionar eso, ¿verdad? Ciertamente la representatividad política y la democracia es el mecanismo institucional por excelencia, pero también la organización comunitaria desde diferentes también puntos de encuentro, desde diferentes frentes también lo es, ¿no?
Pero en esencia yo quisiera como aprovechar esta pequeña conversación que hemos tenido hoy para invitar a una categoría mucho, que me gusta mucho desde la filosofía de la liberación, porque creo que sobre ello hay una crisis en Costa Rica y es el reconocimiento. Ciertamente la política es el mecanismo, ¿verdad? Pero yo creo que debemos volver a esa política dialogante, a esa política constructiva, a esa política respetuosa. Y lo digo un poco y directamente como una crítica, digamos, a los aires de totalitarismo que en Costa Rica se están respirando últimamente, ¿verdad? Y que hacen eco de otros países de la región. Todo pasa por el reconocimiento, todo pasa por el diálogo, todo pasa también por espacios como estos de reflexión colectiva, que expongan desde diferentes frentes lo que sucede y que nos permitan llegar a soluciones conjuntas, ¿no? Creo que eso es un poco mi aporte a partir de lo que nos dice como pregunta generadora. Será señor. Bueno, considero que el espacio ha sido sumamente rico. Realmente, primero agradecer a mis compañeros que en conjunto hemos planificado, digamos, esta actividad, la hemos llevado a todos los hogares, ¿verdad? Está abierta a todo el público. Agradecerle a los invitados, realmente tenemos perspectivas distintas, ¿verdad? Estamos a veces trabajando el mismo tema digamos, en distintos frentes, ¿verdad? Pero es importante que estos espacios, ¿verdad?, nos generen, digamos, ese enriquecimiento, ¿verdad?, esa capacidad de ver qué están haciendo, digamos, las instituciones, qué aspectos se pueden hacer desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico. Entonces, me parece que ha sido un éxito la actividad. Agradecerles a las personas que nos ven, a las personas que lograron venir acá. Como aspectos, digamos, técnicos importantes, creo que desde la parte política es muy relevante apoyar y fortalecer la institucionalidad del país. O sea, muchas veces nos quejamos de que las instituciones, digamos, no hacen su trabajo, etc. Pero realmente hay un grupo de personas funcionarias ahí que están haciendo una labor muy importante, ¿verdad? Desde la persona que va y tiene que conectar los tubos, los peones, los fontaneros que pasan 10, 12, 15 horas a veces en una emergencia. Personas que yo he pasado, digamos, durante grandes desastres, por ejemplo la tormenta Alma en la zona sur, estuve yo allá, ver cómo esas personas se tenían que meter incluso, ¿verdad?, a zambullirse, ¿verdad?, para poder conectar las tuberías. O sea, hay muchas situaciones, ¿verdad?, de valor que tal vez no salen a relucir tan vehementemente como otras cosas. Entonces, desde el punto de vista político y marcado en el curso, es importante que desde la Asamblea se apoye a futuro el fortalecimiento de estas instituciones y cómo, a través de recursos. El AIA tiene tiempos sin aumentos, ¿verdad? El ARECEP más bien hizo reducciones. De lo que es trabajar con todo este peso, ¿verdad?, que tiene el país en cuanto a las necesidades de inversión, y más bien nos recortan los puestos. Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista político es importante. Ahorita no hay ningún proyecto, ningún solo proyecto que sea enfocado a agua potable. No hay financiamientos, no, más bien el Orosi se venció, y ahorita no hay ninguno. Casi que todos los financiamientos son para carreteras o para pagar deuda. Entonces, vean la relevancia que como país, ¿verdad?, tenemos que darle a este tema, que es vital. Entonces, yo los invito, digamos, desde sus distintos focos, ¿verdad?, a impulsar, digamos, la institucionalidad y de fortalecer mediante recursos tanto a la academia como a las instituciones que nos han dado esta calidad de vida.
Muy agradecido con todos y esperamos contar, digamos, más adelante tal vez con otros pasos parecidos. Muchas gracias. ¿Ayuda? Muchas gracias. Sí, yo comparto con ustedes que creo que nos permite como una mirada bastante amplia desde muchas sensibilidades qué pasa con el recurso hídrico y a dónde lo estamos pensando y hacia dónde nos estamos movilizando. O sea, me gusta mucho, obviamente es una cuestión absolutamente personal, pero como la sensibilidad desde un acercamiento de la óptica política, ¿verdad? Con una cuestión quizás más estratégica. Marcelo que nos aporta, de Paola, ¿verdad? Marcelo que nos aporta una mirada desde la reflexión y el pensamiento crítico y esto atravesado por lo latinoamericano, ¿verdad? Que siempre está presente en sus intervenciones. Y bueno, ¿verdad? Que nos presenta una complejidad de abordaje como es el propio recurso hídrico. Y esto con lo que vos cerrás, ¿verdad? Que es la propia institucionalidad. Yo me pregunté cuando hiciste la exposición, ¿vale tan poco un vaso de agua? O sea, no, para mí es una cosa que yo no reconocía y no sabía ese dato, ¿verdad? Y yo me pregunté también, bueno, pero para la institucionalidad ese vaso debe costar como 10.000 colones, porque moviliza no solo infraestructura, sino recursos, no sé, hasta voluntades, ¿verdad? Porque hay que expropiar a veces. Pero bueno, yo me quedo con la invitación real de que todas podemos sumarnos a hacer algo siempre, ¿verdad? Es una cuestión de accionar y movilizarnos, porque sea sumándose a una jornada de limpieza, a una reforestación, usando como de forma muy consciente el agua, siempre suma, ¿verdad? Y creo que esa conciencia es la que nos habilita este caleidoscopio que hemos visto en este espacio, para saber que siempre podemos accionar, incluso en los escenarios más complejos, ¿verdad? Cuando se torna el sistema quizás en este contexto nacional, ¿verdad? Donde la política parece algo sombrío en el horizonte, también creo que esas acciones comunitarias que nosotras emprendemos desde la organización, desde el autocuido común, creo que ahí nos abren ventanas para hacer transformaciones quizás chicas que pueden aspirar a ser muy grandes. Paso palabrita, muchas gracias. Bueno, yo quiero darle gracias a los cuatro, la verdad, porque sí fue algo muy complicado hacer esto, y a todas las personas que vinieron, porque luego pensamos que no iban a llegar nadie, pero no va a venir nadie. Y también queríamos ver si alguien tiene alguna pregunta. Primero él. Buenos días. Buenos días. Les cuento que está lloviendo. Con razón, tanto frío. Está haciendo frío y yo traigo paraguas. Eso, la fe. Sí, la fe, siempre, hasta en las diputaciones. Sí, muy agradecido por la invitación. Uno de los ponentes me invitó y yo, sí, claro, recurrí acá, a la que fuera mi casa, bueno, mi casa de toda la vida, aquí trabajé muchos años. Es inagotable el asunto de la vida y el agua da vida. Yo creo que aquí ni siquiera se acota el tema relacionado con el agua. Sí, yo soy de esas generaciones que pensaba que el agua era una cuestión inagotable. Por ahí pasaba cerca de mis abuelos quebradas, ¿verdad? En ese tiempo llamamos ríos. A la ponente que está fuera de aquí, hasta donde, bueno, el río pero el río, sino nosotros lo vemos que somos vecinos de acá también, y como un caño, o sea, porque ahí van los vertederos. Y a mí siempre me ha interesado, y gracias, bueno, que existe esta red, ojalá me pudiera integrar, no solo como vecino, sino que también como interesado,
porque ahora tenemos hasta mojaches, ¿verdad? Ahí, en eso se meten mojaches, y es un problema desde el punto de vista del manejo de esa especie. Y también tenemos otras especies maravillosas, ahí hay que ir a ver pajaritos, así literal, uno los observa toda la mañana, llegan a cantar, bellísimo, y no sé si se habrá medido el asunto también de la generación de oxígeno, ¿verdad? Eso para acá, que está aquí al este de Heredia, es un pulmón. Entonces, ojalá se pueda mejorar las calidades de ahí. Ahorita la empresa de servicios públicos tiene un proyecto para saneamiento de aguas, y ahí es en general, las tuberías van por esas partes más bajas, entonces por ahí posiblemente va a aparecer, ahí que aparezcan ahora otros escenarios también, hasta de artes, por ejemplo, muy bueno. Sí, me sigo viendo con una inquietud alrededor de esta cuestión del manejo de aguas. ¿Quiere que tanto que llueve aquí? ¿Quién les va a creer a ustedes que hace falta agua? ¿Verdad que no? Está lloviendo ahorita y nos generan problemas de alcantarillado muy serios, ¿verdad? Accidentes inclusive, y en todo el país. Entonces, no me vaya a pasar lo del lechero que fue allá a Estados Unidos a ver las caídas de waterfall, las caídas y se puso a llorar, ¿verdad? Porque se estaba perdiendo mucha leche. Aquí vemos esas cantidades enormes de agua que caen y muy pocos construyen para almacenar esas aguas. Nuestras casas no tienen tanques, deberían tener un tanquecito por ahí que recoja aguas, y esas aguas sirven para los servicios sanitarios. ¿Para qué echar un agua de primera a un servicio sanitario? Para lavar el carro. Para lavar el carro, Y la ropa, porque no tienen cloro. en las zonas altas, para animales, ¿verdad? Me dicen que es un poco caro, digamos, hacer ciertos receptáculos. Ayer nos llevaron a pasear aquí a Farejanes, a la laguna de Farejanes. Ahí hay zonas en donde esa agua se almacena de alguna manera. Entonces, estas otras aguas, que son complementarias con nosotras, deberían ser mejor utilizadas en cisternas. Algunos lavacar, que es otro uso alternativo comercial, ¿verdad? De agua potable, de agua de primera, utilizada en cuestiones de segunda. Entonces, para mí, esta parte debe ser también un complemento del uso del agua potable, que no resulta tan caro, entre comillas, pero ahora de manejar presupuestos por algo están recortando, ¿verdad? Porque sí resulta caro, ¿verdad? En el presupuesto está caro. Entonces, en ese sentido, pienso que esa otra parte sí hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que en Guanacaste, que por ahí, cuando estábamos en un tiempo, era por polvo lo que pasaba, no había agua. Entonces quisieron hacer ahí una especie de receptáculos de agua que también tiene su impacto ambiental, porque hay que cortar bosque y otro tipo de cosas, ¿verdad? Y hay que medirlo. Pero de repente ya se vino el agua, estos años ha llovido más, entonces se dejó el asunto. Para mí hace falta esa otra parte, que es entonces el aprovechamiento de esa agua que nos está cayendo por acá. Aquí la universidad no tiene cisternas, ¿verdad? Y yo conozco. Entonces me parece que es importante, porque si estamos hablando de una carencia de aguas, tenemos que aprovechar lo que tenemos. Entonces eso me parece que a mí, no sé si existirá algún proyecto, pero sí hay que hacer un énfasis en ese sentido, y a la ciudadanía misma, que sea ella también la que tome criterio en el asunto y pueda construir, inclusive para economía. ¿Sí? Usted pone ahí a unos cuantos, imagínense esto en una urbanización, disminuye las explotativas, ¿verdad? El tiempo, y se aprovecha ese recurso. Entonces esa otra parte, y posiblemente no tenga necesidad de tanto manejo, ¿verdad? Sino que simplemente es un almacenamiento, una reutilización. Muy bien, muchas gracias. Tal vez, para aportar ahí, olvidé comentarles, en Alemania es prohibido lavar el carro en las casas. Prohibido, es una ley, ¿verdad?
no se permite precisamente por el tema del gasto del agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que la gente lo tenga que llevar a estos lavacar y ahí se utiliza, es súper regulado y está súper fiscalizado la cantidad de agua que se lava por cargo. Pues nosotros, ¿cuánto gastamos aquí lavando un carro? ¿Verdad? Es demasiado. Claro. Entonces, eso es algo muy interesante. Lo otro es que en ese tema de la concientización, ellos sí tienen muy arraigado el tema de la cosecha del agua. Entonces, agua que cae y se lava la ropa con eso, que de hecho maltrata menos la ropa porque el agua nuestra es clorada, ¿verdad? El agua llovida, pues, ¿no? Lo más natural. Y entonces, con el agua llovida es que estos lavacar lavan los carros. Y con el agua llovida en las casas, lo que permite es el riego de plantas y es en estañocitos, o sea, tampoco es una cosa industrializada ni mucho menos. Y se lava la ropa en la casa y se utiliza para el sanitario y eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces nosotros nos creemos como muy finitos y países así como wow, súper desarrollados y no vemos que realmente esos países que son verdaderamente desarrollados a veces tienen cultura tan artesanal en las casas que lo que hacen es proteger precisamente el medio ambiente, que nosotros no lo estamos haciendo y es algo súper fácil, pero de hecho se ocupan campañas de concientización. Muy buenos días todavía y lluviosos. Yo quería abordar básicamente lo más ejecutivo, 4 puntos. Uno, en su momento hubo un pensador en nuestro planeta que nos decía, en términos de, bueno, como seres humanos vivimos en conflicto también, ¿verdad? Y tenemos una crisis de diálogo, como mencionaba. Pero en términos de guerras mundiales, a él le preguntaban cómo visualizaba él una tercera guerra mundial. Y Albert Einstein decía que quizás no sabía cómo iba a pasar en la tercera, pero en la cuarta sí estaba seguro que iban a ser a través de palos y piedras, algo así, ¿verdad? Es decir, de una forma arcaica, que la tercera no se iba a desbaratar. Yo tengo la ligera sensación que mucho del conflicto que puede venirse en los próximos años va a ser alrededor del agua. Yo también no le voy a preguntar de qué generación caballeros nos participa ahora, tampoco les voy a decir el año mío, ¿verdad? Pero también crecí creyendo eso, ¿verdad? Que era inagotable. Eso para abrir una línea de pensamiento. La otra línea de pensamiento, yo vengo soy de San Isidro de Heredia toda la vida. No les voy a decir, ¿verdad? Que ya tengo, toda mi vida he vivido en San Isidro. Lo vi ahora proyectado, ¿verdad? Con el tema del 97%, pero les voy a dar datos de San Isidro que amplían un poco más el pensamiento, ¿verdad? San Isidro posee, bueno, esa estadística que es buena, mas sin embargo, creo yo que se posee a trompazos o como sea, un plan regulador desde el año 2000 más o menos, lo cual no es lo típico en nuestros gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, yo siento que hay un cierto valor agregado para que este tipo de indicadores y otros, ¿verdad? En el cantón, eso se dé, lo cual es de reconocer. Mas, sin embargo, es el cantón de Heredia que menor presupuesto tiene con gobierno local. ¿Qué quiere decir? Que hay una correlación negativa dentro de por ejemplo, en temas naturales y de agua respecto al desarrollo económico de los cantones, ¿verdad? Casi que hay un divorcio por ahí y no es justo, ¿verdad? Creo que debe de haber, en términos legislativos y el Poder Ejecutivo, un reconocimiento en ese sentido y para caminar de la mano, ¿verdad? No sé si el tercero o 4 punto es que sí, la economía circular es algo, ojalá, pues muy bueno que se pueda desarrollar, pero no es suficiente. No es suficiente porque en términos de límites planetarios, por ejemplo, en el planeta estamos muy lejos y los estamos sobrepasando a nivel planetario, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de sostenibilidad, la cual no es suficiente, y estamos tomando agua del medio ambiente, pero ¿qué le estamos dando al ambiente para reponer? Como para decir, yo te doy, ¿verdad? Tú me das,
yo te doy y te trato de no crear tablas, sino de sembrar en el ambiente para que cada vez se desarrolle el medio ambiente y por consecuencia poder tener más réditos a nosotros como parte de esa naturaleza, que a veces nos creemos dueños de esta naturaleza, ¿verdad? Pero somos parte de, y deberíamos de por lo menos pensar en dar más de lo que recibimos. Y finalmente, creo que aquí no es un tema de señalar quién es el culpable o quién no, ¿verdad? Más que todo es llamar a la acción, ser personas de acción. Una de las más tímidas formas, pero muy potentes, es el tema del voto, ¿verdad? Creo que desde que han crecido los niveles de ¿cómo se llama?, de abstencionismo, es cuando más complejidades ha existido en términos del desarrollo en Costa Rica, ¿verdad? Y más crisis ha existido. Entonces, podemos cambiar eso y eso nace desde que tenemos la oportunidad de ser, digamos, adultos responsables, pero más responsables con nuestra familia y nuestra comunidad, que es involucrarnos en todo, ¿verdad? En todo, desde nuestra universidad, nuestros barrios, y no quedarnos ahí, ¿verdad?, como que la cosa no es común, ¿verdad? Por lo menos informarse, y gracias por ese espacio. Bueno, ya para terminar, otra vez, muchas gracias por haber venido, por haber participado. Esperamos que se haya llevado algo con ustedes, algo en que reflexionar y en que cambiar ahora en la actualidad y con estos problemas que vemos que se están dando sobre el agua. Y pues nada más que agradecerles otra vez. Muchas gracias por haber venido. Gracias.